Bueno, hoy vamos a platicar, esto de la reforma educativa como que no nos ha quedado muy claro, como que pues yo creo que no fue una reforma educativa, fue una reforma política porque nadie estuvo hablando de asuntos que tenían que ver obviamente con lo que concierne a los educandos, que en este caso es la educación. Siempre decimos que queremos ser como los noruegos y que queremos ser como Finlandia, pero si no le apostamos jamás a la educación y ahora tampoco lo hicimos así, ¿a qué se dedicó Mario Delgado? A conseguir el número de votos suficientes para que pasara el día de antier o de ayer. Bueno, ¿por qué? Porque le daba tiempo para que pasara al Senado. O sea, estamos hablando de que esto tiene que ser fast track y como salga, carajo. Y si la coordinadora o el CENTE se aprovechan, nos vale. Y si se quedan las comas de Peña, porque decían que no iban a dejar ni una coma de Peña, que se queden. Entonces, hemos hecho ahí un barrunto de lo que es una reforma educativa. Cuando hemos tenido todo para poder lograrlo, para poder hacerlo, lo único que a lo mejor quedó ahí es lo del propio secretario, que dijo niños de primero y segundo que no los reprueben. Pues yo no me acuerdo si pasé de primero y segundo, porque pues yo me acuerdo que me dieron mi boleta, pero a lo mejor me hicieron el favor, ¿no? Pero que no, porque es un estigma. Puede ser, pero esto era lo que se tenía que discutir en la Cámara, no discutir con los medios, no era un asunto mediático. Pero no hablaron de contenidos. No se habló de los 5 steps que tienen los gringos, que los van actualizando año con año, el sistema educal que tienen los españoles, que está en nuestro propio idioma y que no nos cuesta ningún trabajo, o el que tienen los japoneses, nada más tenemos un japonesito que nos haga la traducción y ya lo actualizamos y obviamente lo podíamos hasta, pues, adentrarnos, aunque no tengamos los ojos rasgados, pues lo suficiente para ver otro tipo de maneras de ver la vida. ¿Qué pasa con esto de la reforma educativa? Es lo de siempre. Vamos a apostarle a la memoria. El que tenga mejor memoria es el que pasa. ¿Qué pasó? Ya se va a reír ahorita de lo que voy a decir. ¿Qué pasó el 2 de abril? Pues la batalla de Porfirio Díaz. ¿Qué sucedió? Pues no sé, pero ya me sé el 2 de abril. De Aurelio Nuño, porque Aurelio Nuño supuestamente iba a ser candidato a la presidencia de la República por Carlos Salinas de Gortari, pero bueno, lo hicieron el Vasconcelos mexicano y dijeron que iba a manejar la reforma educativa, no sé en qué lo manejó, en qué hizo o qué coordinó. Cuando Choaifet dijo que él había diseñado todo esto, yo le platicaba y le preguntaba a Choaifet que el libro de texto gratuito que obviamente fue en su tiempo de 324 faltas de ortografía, yo sé que no era culpa de Choaifet, sino de quienes lo revisaron. Pero posteriormente haberle dejado la reforma educativa a Otto Granados Roldán, director de comunicación de Salinas, director de comunicación de Montiel, pues en qué poca agua nos ahogamos. A mí sí me daba mucha rabia, mucho coraje y la estupidez que dijo, he contratado a 1000 maestros que saben hablar inglés para que empiecen a enseñar a hablar inglés a nuestros niños y dentro de 30 años todos hablemos inglés. Imagínense, nefasto, lo que decía María, ni cómo defenderlo. Carlos Conjitud, mucho gusto. Carlos, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes a tu auditorio. ¿Cómo ves todo esto, Carlos? Bueno, mira, realmente es difícil poder dar un punto de vista acerca de la reforma tanto de Aurelio Nuño como de la reforma de Andrés Manuel López Obrador. No podemos decir que la reforma de Enrique Peña Nieto, porque quien la operó y quien la operó mal y quien no la comunicó fue Aurelio Nuño. Claro. Esa es una realidad. No la supo comunicar. Estas intentonas o estas oportunidades fueron lo que punitivamente cansaron a los trabajadores y punitivamente los trabajadores los reprobaron, ¿no? Reprobaron esa gestión, reprobaron a ese secretario y se sintieron agredidos. Hoy con Andrés Manuel López Obrador, después de que el 90% del magisterio votó por él, ¿no? Después de que fueron muchos los maestros que son representantes de Castilla, de Morena, podemos decir que sí les ha cumplido, que les ha cumplido a los trabajadores para la educación y seguramente muchos están pletóricos y contentos como María. Eso es importante. Oye, Carlos, ¿y a los niños no les cumplió? Yo creo que todavía no. Les cumplió a los maestros. A mí me gustaría que les cumpliera a los niños, que tuviéramos realmente, ahora sí, un cambio, unas modificaciones en la educación. Tú que tienes tanta experiencia en esto a lo largo de tantos años, a través de tu papá y tuyos, ¿en qué nos hemos quedado atorados? Yo creo que tanto tiempo, ¿es la corrupción?
Mucho ha sido la corrupción, mucho ha sido las representaciones sindicales, mucho ha sido el contubernio que se maneja y cómo se maneja. Entonces, sí es importante hoy darle una nueva oportunidad a estos líderes, no importa dónde estén, si están en la CENTE, si están en el CENTE, si están en el Sindicato de Trabajadores para la Educación, que es del cual nosotros formamos parte. No importa dónde estén, lo importante es que realmente sean líderes, que defiendan los derechos de los trabajadores y que el patrón rija lo que tiene que regir, que es la educación. Entonces, para mí es importante hoy que se le tome en cuenta al trabajador. Con esta posible diálogo o interlocución entre las autoridades y los sindicatos para poder definir quiénes queremos que ingresen y cuál sea el perfil del que ingrese a ser trabajador del sector, puede haber una buena combinación. Porque tomando en cuenta a los representantes de los trabajadores, así es como se comunica. ¿Y la SEP no nos interesa o no nos preocupa? ¿Quién esté al frente de la SEP? La SEP Él es el patrón. El patrón no importa quién pongan, pueden poner a Esteban Moctezuma o pueden poner a Otto Granados, es lo mismo. Yo creo que Esteban Moctezuma tiene la intención de tener el diálogo. Ya habló él dice que hay más de 80 sindicatos en el país, federales pues hay muy pocos, pero estatales hay muchos. Entonces, más de 80 sindicatos en el país, son muchos sindicatos. Y si él va a tener interlocución con todos, pues hay que ver cómo está construyendo Esteban Moctezuma esa plataforma de diálogo entre los sindicatos y la autoridad. De Aurelio Nuño, porque Aurelio Nuño supuestamente iba a ser candidato a la presidencia de la República por Carlos Salinas de Gortari, pero bueno, lo hicieron el Vasconcelos mexicano y dijeron que iba a manejar la reforma educativa, no sé en qué lo manejó, en qué hizo o qué coordinó. Cuando Choaifet dijo que él había diseñado todo esto, yo le platicaba y le preguntaba a Choaifet que el libro de texto gratuito, que obviamente fue en su tiempo de 324 faltas de ortografía, yo sé que no era culpa de Choaifet, sino de quienes lo revisaron. Pero posteriormente haberle dejado la reforma educativa a Otto Granados Roldán, director de comunicación de Salinas, director de comunicación de Montiel, pues en qué poca agua nos ahogamos. A mí sí me daba mucha rabia, mucho coraje y la estupidez que dijo, he contratado a 1000 maestros que saben hablar inglés para que empiecen a enseñar a hablar inglés a nuestros niños y dentro de 30 años todos hablemos inglés. Imagínense, nefasto, lo que decía María, ni cómo defenderlo. Carlos Conjitud, mucho gusto. Carlos, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes a tu auditorio. ¿Cómo ves todo esto, Carlos? Bueno, mira, realmente es difícil poder dar un punto de vista acerca de la reforma tanto de Aurelio Nuño como de la reforma de Andrés Manuel López Obrador. No podemos decir que la reforma de Enrique Peña Nieto, porque quien la operó y quien la operó mal y quien no la comunicó fue Aurelio Nuño. Claro. Esa es una realidad. No la supo comunicar. Estas intentonas o estas oportunidades fueron lo que punitivamente cansaron a los trabajadores y punitivamente los trabajadores los reprobaron, ¿no? Reprobaron esa gestión, reprobaron a ese secretario y se sintieron agredidos. Hoy con Andrés Manuel López Obrador, después de que el 90% del magisterio votó por él, ¿no? Después de que fueron muchos los maestros que son representantes de casilla de Morena, podemos decir que sí les ha cumplido, que les ha cumplido a los trabajadores para la educación y seguramente muchos están pletóricos y contentos como María. Eso es importante. Oye, Carlos, ¿y a los niños no les cumplió? Yo creo que todavía no. Les cumplió a los maestros. A mí me gustaría que les cumpliera a los niños, que tuviéramos realmente, ahora sí, un cambio, unas modificaciones en la educación. Tú que tienes tanta experiencia en esto a lo largo de tantos años, a través de tu papá y tuyos, ¿en qué nos hemos quedado atorados? Yo creo que tanto tiempo, ¿es la corrupción? Mucho ha sido la corrupción, mucho ha sido las representaciones sindicales, mucho ha sido el contubernio que se maneja y cómo se maneja. Entonces, sí es importante hoy darle una nueva oportunidad a estos líderes, no importa dónde estén, si están en la CENTE, si están en el CENTE, si están en el Sindicato de Trabajadores para la Educación, que es del cual nosotros formamos parte. No importa dónde estén, lo importante es que realmente sean líderes, que defiendan los derechos de los trabajadores y que el patrón rija lo que tiene que regir, que es la educación. Entonces, para mí es importante hoy que se le tome en cuenta al trabajador. Con esta posible diálogo o interlocución entre las autoridades y los sindicatos para poder definir
quiénes queremos que ingresen y cuál sea el perfil del que ingrese a ser trabajador del sector, puede haber una buena combinación. Porque tomando en cuenta a los representantes de los trabajadores, así es como se comunica. ¿Y la SEP no nos interesa o no nos preocupa? ¿Quién esté al frente de la SEP? La SEP Él es el patrón. El patrón no importa quién pongan, pueden poner a Esteban Moctezuma o pueden poner a Otto Granados, es lo mismo. Yo creo que Esteban Moctezuma tiene la intención de tener el diálogo. Ya habló él dice que hay más de 80 sindicatos en el país, federales pues hay muy pocos, pero estatales hay muchos. Entonces, más de 80 sindicatos en el país, son muchos sindicatos. Y si él va a tener interlocución con todos, pues hay que ver cómo está construyendo Esteban Moctezuma esa plataforma de diálogo entre los sindicatos y la autoridad. Tutear a los profesores y era maravilloso porque tenías una confianza con ellos impresionante. Entonces, esto te favorecía mucho. A nosotros no nos golpearon, nunca nos dieron por así sí, ahí no hubo, ahí todo eso estaba limitado y prohibido, pero funcionaba. Y sabes que no había retardos en mi colegio porque no había, todo el mundo tenía que llegar temprano. Yo soy el ejemplo de que llegó tarde ahorita porque soy un huevo, pero sí, esa es otra cosa. Pero no te desmiente a nada. Era a las 8 de la mañana la entrada y al 15 para las 8 seguía abierto las puertas. A las 8 seguían abiertas las puertas, pero a las 8 ya no llegaba nadie. Todos ya habíamos llegado. Y entonces tenían faltas, pero no retardos. Yo creo, Nino, que Carlos. buenas intenciones. Si nosotros vemos y revisamos que a un profesor se le va a hacer una prueba diagnóstica para ayudarle, capacitarlo y que comunique mejor, pues va a ser un mejor profesor. Y ahí le va a dar gusto porque se está mejorando. Entonces, yo veo que de fondo sí hay la intención. Si nosotros revisamos la carga administrativa de un trabajador, hablando de lo que mi compañero Gordillo decía, hay que contextualizarnos. La carga administrativa con la que vienen los trabajadores hoy es enorme. Y aquí en la reforma se está tomando en cuenta, hay que disminuir la carga administrativa. Hay problemas que hoy son vigentes, que fueron del pasado. Si hablamos de antes de 1990, al profesor le alcanzaba para comprar su casa, su departamento y irse de viaje. Hoy no le alcanza para nada, ¿no? Entonces, sí tenemos que contextualizarnos a la realidad del trabajador. Dicen muchos, 20,000 pesos le pagan en el sexenio pasado a un maestro de inglés. ¿Y qué con todos los demás? Imagínate que tú le pagas 20,000 pesos a un maestro de inglés y todos los demás. No es el profesor que sale de la normal, básica o superior, no es el profesor que sale con una licenciatura, no es eso, es el profesor que está devengando por una hora de trabajo menos de 100 pesos. ¿Cuánto te cobra si tiene alguna deficiencia tu hijo un maestro particular? 500 pesos la hora. Sí. Y eso en sueños jamás lo va a tener un profesor. El poder adquisitivo hoy del trabajador es ínfimo, no se toma en cuenta al trabajador. Entonces, ¿cómo quieres tener al mejor? Por lo menos hay la intención en la reforma, por lo menos hay la intención de respetar al docente. Hay un instituto en donde se va a dignificar la labor docente, ¿no? De redignificación. Eso me importa. Lo que me preocupa de la visión de la coordinadora, ustedes llevaron a Andrés Manuel López Obrador a ser presidente de la República. Ustedes tienen diputados federales. Ustedes tienen realmente una representación mayor que los sindicatos, que ya llevamos casi 10 años en contra de quien hoy ostenta la titularidad, que eso se va a acabar con la reforma laboral. Con la reforma laboral se va a acabar la titularidad y entonces vamos a competir de iguales y la coordinadora tendrá que hacer su esfuerzo y el CENTE tendrá que hacer su esfuerzo y nosotros haremos el nuestro. Pero nosotros llevamos 10 años. Pero hay algo delicado ahí. Pero a mí, ¿sabes qué me preocupa? Mira, me preocupa la parte de arriba. Yo me acuerdo que Josefina Vázquez Mota, como secretaria de Educación, decía, yo todo se lo tengo que consultar al Oester. Pero eso no... Es que eran contrarias. Espérame, no, pero viene otra, la de Lujambio. ¿Y cuántos maestros hay al aire? 1.200.000, ya te la sabes, 1.200.000. ¿Cómo 1.200.000? Dime cuántos cheques entregas. Ay, ¿eso qué voy a saber yo? O sea, le valía madre. Sí. Entonces, un secretario de Educación que no está interesado y no está preocupado en eso, podrá ser muy culto, como era Lujambio. Pero no era el hombre indicado. Pero no era maestro. No era maestro. Yo veo, Nino, que Esteban ya se reunió
con la coordinadora, ya se reunió con el CENTE, ya se reunió con nosotros, ya se reunió con Maestros por México. Yo veo intención. O sea, se ha reunido con todos, ha escuchado a todos, se ha reunido, no sé, por lo menos con Maestros con México, no sé con el Bester, por México. Se ha reunido con el CENTE, se ha reunido. Con la coordinadora se ha reunido, con nosotros se ha reunido. Entonces yo creo que hay una intención. El Bester era la operadora del Partido Acción Nacional. Yo me acuerdo cuando lo de Jorge Hank en Baja California, que seguramente podía haber ganado, dijeron, llegaron los operadores del Bester y perdimos la elección. Tenemos que tener claro, Nino, esto. A ver, ¿qué sindicato en una empresa, cuando habla con el patrón, no interviene en las mejoras? Todos los sindicatos intervienen en las mejoras, en lo que es el producto de cualquier empresa o lo que sea su prioridad. ¿Por qué el sindicato no va a hablar de educación? ¿Por qué el sindicato se va a limitar y no va a hablar de educación? Si tiene a los mejores, no es a los comisionados. Nosotros no tenemos comisionados en el Sindicato de Trabajadores para la Educación. Tenemos todos están frente a grupo. Y el que desea estar solamente en la labor sindical tiene que pedir permiso sin goce de sueldo. Entonces hay que actuar con el ejemplo. No se puede decir somos y no somos los mejores. Tenemos que ser los mejores. Y sí, ¿por qué no vamos a nosotros a involucrarnos en el tema educativo si lo conocemos? Los gringos tienen 50 entidades federativas y van vinculando todo lo que es el área educativa con el área laboral. Y nosotros, para nosotros es lo mismo Sinaloa que Oaxaca. Jamás. O sea, nos vale madre. Es la misma educación, es la misma cultura, es la misma información, es exactamente el mismo nivel. Más de lo que no te va a servir, porque el de Oaxaca, ¿qué va a hacer si no tiene salida al mar? ¿Qué es lo que mejor educa, Nino? A ver, lo que mejor educa es el entorno. Pero lo que mejor educa es el entorno. Claro. Nosotros no aprovechamos el entorno para educar a nuestros alumnos. Y ahora que lo estábamos aprovechando, también es algo que no debemos decir. La mal llamada reforma educativa y solo la mal llamada reforma educativa. Seguramente que tiene contenidos que están en práctica que podemos aprovechar. No es yo tiro, desecho y no aprovecho nada. Entonces, ¿qué aprendí? Entonces, el presupuesto, ¿verdad? Que ya se ejerció, que ya se ocupó, no me dejó nada. Nada me dejó. Eso es lo mismo, esa congruencia yo le pido, esa congruencia yo le pido a la coordinadora, esa misma congruencia le pido al CENTE, esa misma congruencia le pido a los padres de familia y a nosotros como sindicato. Siempre hay que tener congruencia. O sea, no podemos nosotros decir, bueno, nada de esto sirve. Hoy creo que debemos aprovechar el entorno. Hoy creo que hay algo que debemos aprovechar. Tienen ustedes como coordinadora representantes en sus diputados, aprovéchenlos, que sean su voz, pero no las calles. Las calles no son la voz del magisterio. Eso nos ha hecho perder dignidad. Esa estridencia, lo único que ha hecho es que la sociedad reclame del magisterio lo peor y lo estigmatice. Y todos los reclamos que tenemos y la estigmatización que tenemos es por ello. Entonces, pero también es cierto que la corrupción de unos cuantos o de algunos líderes ha dañado la presencia del magisterio. No. Entonces, hoy magisterio. No. Entonces, hoy es importante. Porque fíjate que en Puebla pasaba algo muy interesante. La industria textil era lo más importante. Y entonces te iban conformando y formando para poder conseguir becas hacia Barcelona, porque ellos les convenía mandar a los hijos de sus trabajadores, a los hijos de sus obreros, a Barcelona a prepararlos para que empezaran a trabajar a la misma fábrica. Esa es ellos visión de la carrera. Inversión. Pero era nada más ahí porque tenían lo de la industria textil, que eran los telares esos de punta y de lanza. Entonces, no le veo nada difícil. Yo veo a los gringos que lo hacen muy sencillo. Tienen perfectamente dividido y todo está vinculado al territorio y al lugar. Y todo funciona, y todo funciona. No, bueno, pero ellos ya lo tienen hecho, entonces nosotros no tenemos más que aprenderle. Oye, si estabas pegado al mar, pues entonces tendrías que ver algo que tenga que ver con el mar. Claro. Y como trabajador tienes el derecho de decir, bueno, no estoy conforme, me voy a la huelga. Estoy de acuerdo.
Como trabajador, a la huelga. Pero eso lo haces cuando estás de manera legal haciendo las cosas. Claro. Vamos a respetar las instituciones, vamos a respetar las leyes. Y así es como nosotros Ahora, vamos a rescatar No se nuestra olvide que ahorita que credibilidad. hemos estado hablando del sindicalismo, que el chat. Ahora nos hemos enterado que el señor de Champs gana 17,000 pesos mensuales, nos hemos enterado que el otro señor de no sé cómo se llama, el de la Ciudad de México, gana 10,000 pesos mensuales. Y entonces cuando dices que el sindicato sirve única y exclusivamente para robar, y entonces generalizas. Claro. Sí. Por eso. De todo ahí en Esa. No. ¿No? Ah, Entonces, creí que eras de Puebla. hoy es importante. Porque fíjate que en Puebla pasaba algo muy interesante. La industria textil era lo más importante. Y entonces te iban conformando y formando para poder conseguir becas hacia Barcelona. Porque ellos les convenía mandar a los hijos de sus trabajadores, a los hijos de sus obreros, a Barcelona a prepararlos para que empezaran a trabajar a la misma fábrica. Esa es Ellos hacían visión toda de esta la carrera. inversión. Pero era nada más ahí porque tenían lo de la industria textil, que eran los telares esos de punta y de lanza. Entonces, no le veo nada difícil. Yo veo a los gringos que lo hacen muy sencillo. Tienen perfectamente dividido y todo está vinculado al territorio y al lugar y al Todo sitio. funciona, y todo funciona. No, bueno, pero ellos ya lo tienen hecho, entonces nosotros no tenemos más que aprenderle. Oye, si estabas pegado al mar, pues entonces tendrías que ver algo que tenga que ver con el mar. Claro. Y como trabajador tienes el derecho de decir, bueno, no estoy conforme, me voy a la huelga. Estoy de acuerdo. Yo estoy Como de acuerdo. trabajador, a la huelga. Pero eso lo haces cuando estás de manera legal haciendo las cosas. Claro. Vamos a respetar las instituciones, vamos a respetar las leyes. Y así es como nosotros Ahora, vamos a rescatar No se nuestra olvide que ahorita que credibilidad. hemos estado hablando del sindicalismo, que el chat. Ahora nos hemos enterado que el señor de Champs gana 17,000 pesos mensuales, nos hemos enterado que el otro señor de no sé cómo se llama, el de la Ciudad de México, gana 10,000 pesos mensuales. Y entonces cuando dices que el sindicato sirve única y exclusivamente para robar, y entonces generalizas. Claro. Sí. Por eso. De todo hay en la viña del Señor, dice ese adagio, y en todas las profesiones y en todos los entornos hay gente buena, mala, regular y peor. Ahora sí, Pero entonces bueno, ni hay que López luchar Obrador dice eso, por ¿eh? dignificar Ganó. el rol del docente. Hay que dignificar el rol del docente, que las me acuerdo de mis alcaldías maestros, hagan su maestras, y me chamba acuerdo con y mucho los cariño. docentes Yo nos soy igual, vayamos a coincido los contigo. contenidos y a la labor ante grupo. Hubo un maestro que me dijo, tú vas nada más a exámenes orales, y casi le celamiento. Entonces, un día me lo encuentro y me dijo, dame las gracias, hablas muy bien. No sabes qué trabajo. Yo decía, en examen oral, ¿qué hago solito? Pues sí, pero así crece uno y así se forma uno. Detonó Hay tus que ver las cualidades. áreas de oportunidad de No, todos y cada me quería uno castigar, y yo creo, potencializar lo que es mejor para cada actor. Y el problema viene también desde quién nos ponen como autoridad educativa. Si no le sabe al numerito, entonces ¿cómo me va a enseñar y cómo me va a exigir? Y los cambios de nombre por cambiarle de nombre de tal por cual no sirven de nada, porque los operarios, los burócratas, los que están en el escritorio del día a día siguen siendo los mismos. Entonces, ¿cuál cambio? ¿Cuál cambio? Y si la autoridad que me ponen a nivel X o Z no sabe, ¿cómo me va a exigir? ¿Cómo va a ¿Cómo te va a vigilar los enseñar? procesos? El problema es llevarlo al ámbito A ver, político. centros escolares. En los centros escolares, a ver, si quiere un trabajador un día económico, tiene que ser amigo del director. No, Porque está si no lo legislado. Puede ir a su sindicato, pero no lo hace, porque cuando lo solicita se lo niega. Es capaz un director de negarlo. Y es capaz de vivir al amparo del supervisor. Entonces, no pasan las cosas como deben pasar. No pasan las cosas como deben pasar. Entonces, ya desde ahí está mal. O sea, el principio es el que está mal. Si nosotros respetáramos la representación sindical, si respetáramos la representación institucional y que el Estado llevara su rectoría, Carlos, pero es su rectoría, Carlos, pero no quiere decir... realmente el sistema no está mal, los que estamos mal somos nosotros. Claro. En lo individual y como sociedad, como colectividad. Porque realmente el cambio no es del gobierno ni la cuarta transformación. Yo no estoy en contra Realmente de... es de cada retomar quien. principios, Es como si dijéramos, valores. nosotros estamos en contra de dos lo que conceptos, piensa la coordinadora educación o y estamos en cultura. contra de lo que piensa el CENTE. Si vieras, hay líderes tan interesantes y que Sí, saben yo tanto estoy en de la acuerdo coordinadora. contigo y reconozco hay líderes ese talento. tan interesantes en el Sí, CENTE, pero hay líderes en tan Maestros nocivos. por México, Sí. nosotros.
pero el problema es a los que dejamos Oye, Carlos, que pudran pero la el, estructura. bueno, ¿y por qué? Bueno, muchas gracias, María. Carlos Jongitud, comentario final, conclusión. Fíjate, Nino, que hemos aprendido, yo siempre aprendo con los comentarios de mis compañeros. Creo que a tu convocatoria aprovechamos aquí, cada uno dio su punto de vista. A la convocatoria del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de la reforma laboral también cada uno dará su punto de vista y dará su voto. Y es muy significativo que hay una representación nacional propuesta dentro de esa reforma laboral. Y entonces esa representación laboral será votada libre, ¿no? Y democráticamente. Voto secreto. Entonces, Y directo. ¿quién va a llevar el pliego petitorio de los trabajadores? Sí. ¿Quién lo va a llevar? La reflexión, ahí se las dejo. Pero también es importante que tengamos algo claro. La unidad del magisterio no es si la coordinadora, si el CENTE, si Maestros por México, si el ESTE. La unidad del magisterio debe de ser luchar por una educación social con futuro de clase mundial. Una educación gratuita, una educación que realmente sea para los niños. Pero también el sindicato lucha por ello. No solamente es la autoridad. Que eso quede claro, el sindicato también tiene principios muy válidos ideológicamente y nos hemos preparado toda la vida para ello. Ahí se los dejo. Gracias. Aquí a Gabino Cue, en alguna